Muy buenas a todos, nuevamente aquí con ustedes Keter Ramírez el día de hoy para grabar otro mensaje evangelístico. Y este mensaje que quiero grabar acerca de la parábola del publicano y el fariseo, lo quiero grabar debido a que en el video anterior titulado "El arrebatamiento está más cerca que nunca", hubieron un montón de comentarios, algunos positivos, otros negativos, pero la mayor parte de ellos en contra, alegando que eso que yo enseño en la mayor parte de mis videos está incorrecto, alegando cosas como que sin santidad nadie verá a Dios, como que es incorrecto lo que yo enseño porque hay que guardarse en santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Lo primero que quiero aclarar es una cosa. La mayor parte de los cristianos evangélicos el día de hoy enseñan un evangelio incompleto y un evangelio incorrecto. Y lo segundo importante que hay que mencionar aquí es que si una persona quiere ser salva por medio del evangelio, tiene que entender el evangelio. Si tú no entiendes el evangelio, no puedes ser salvo por medio del evangelio. No importa cuánto tú practiques santidad, no importa cuánto tú digas amar a Dios, lo alabes, te congregues, hagas buenas obras. Si tú no entiendes el evangelio, no puedes ser salvo por medio del evangelio. Y lamentándolo mucho, al día de hoy la mayor parte de los cristianos evangélicos no entienden el evangelio, por lo cual no son salvos. Y lo peor de todo no es que no entiendan el evangelio, sino que no son conscientes de que no lo entienden. No saben que viven en una ambigüedad. No entienden lo que es eso. Entonces salen con cosas como que el amor es lo importante, que si tú amas te vas al cielo. O como con cosas que sin santidad nadie verá a Dios, lo cual es verdad. Sin santidad nadie verá a Dios, pero ¿en qué contexto se escribe esa parte de la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios? Se escribe en un contexto refiriéndose a que tienes que guardar santidad para ver a Dios con tu propia santidad. Pues no se refiere a la santidad propia, y eso lo he explicado en un montón de videos y en un montón de comentarios, sino la santidad de Cristo en ti de manera judicial, porque en la práctica es imposible que tú lleves a cabo la santidad de Cristo. Ya has roto la ley muchas veces en tu vida y no puedes llevarla, y eso antes de conocer la palabra y después de conocer la palabra, por lo cual guardar tu propia santidad te ayuda, sí, una vez que has sido salvo, a quedar bien con Dios, pero no te ayuda a ser salvo. ¿Por qué? Porque tu propia santidad es una santidad incompleta, es una santidad mediocre, es una santidad que no llega ni a los talones de la santidad de Cristo. Entonces, sin santidad nadie verá a Dios. ¿A qué se refiere ese versículo? Obviamente tú no puedes basar una doctrina en un solo versículo, que es el error que cometen la mayoría de los cristianos evangélicos. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces ellos basan la doctrina de que hay que guardar la santidad completa, particular de cada ser humano para ver a Dios. Están basando una doctrina en un solo versículo. Y la Biblia, queridos, no se interpreta de esa manera. La Biblia es un rompecabezas. La Biblia es todos los 66 libros. Tú tienes que juntarlos y tienes que sacar una doctrina relacionando todos los versículos de todos los libros con todos los libros. Tú no puedes hacer una doctrina de un solo versículo. Es imposible, no lo puedes hacer así, porque estás cayendo en un error, estás cayendo en una herejía. Entonces, sin santidad nadie verá a Dios, eso es verdad. Pero ¿cómo puedes tú interpretar sin santidad nadie verá a Dios? Tienes que también leer las cartas de Pablo, tienes que también leer los demás libros y tienes que leer la Biblia completa. Y de ahí sí puedes interpretar una doctrina y puedes sacarla. Entonces eso ocurre con los cristianos, no solamente con este tema de la santidad, sino con todos los temas de la Biblia. Quieren sacar una doctrina de un solo versículo o de un solo libro, lo cual está equivocado. Por ahí hay una secta que se llama, no recuerdo bien el nombre, es algo así como una voz en el desierto, algo así. Ellos se la pasan diciendo que lo único que vale son los 4 evangelios, Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Y quieren basar toda la doctrina únicamente en lo que enseñan esos 4 evangelios. Entonces menosprecian los demás libros, menosprecian los libros del Antiguo Testamento, menosprecian los libros que van después de los 4 evangelios, como las cartas de Pablo, como la carta... Menosprecian todo y dicen, no, lo único que importa son las enseñanzas de Jesús. Sí, las enseñanzas de Jesús yo estoy de acuerdo que es lo más importante de la Biblia, pero tú tienes que sumarle a eso los demás libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús en primer lugar no contradice a los demás libros de la Biblia, ni los demás libros de la Biblia contradicen a lo que dijo Jesús. Simplemente son como una extensión con lo cual tú puedes entender lo que dijo Jesús si lo relacionas un libro con otro libro. ¿Sabe cuál es el problema con los cristianos evangélicos? Que son unos vagos y unos sinvergüenzas, son unos flojos. ¿Por qué? Porque no se quieren leer toda la Biblia completa. Se leen los evangelios, se leen, qué sé yo, de repente se leerán el libro de Isaías, el libro de Jeremías, se leerán el Génesis,
pero no se leen la Biblia completa. Usted tiene que leerse todos los libros de la Biblia, porque si usted es cristiano y usted no hace eso, es que usted no ama la palabra, y si usted no ama la palabra, usted no ama a Cristo, porque Cristo es la palabra encarnada, y si usted no ama la palabra, usted es un vagabundo y un sinvergüenza, y no se atreva ni siquiera a andar opinando de Biblia, porque no la ha leído toda. Yo me he leído la Biblia, no una, sino muchas veces. He perdido la cuenta. La Biblia se lee completa. Y yo no tengo la teología perfecta. Yo no soy el más erudito, el que más sabe, pero por lo menos yo me esfuerzo en leer la Biblia completa. La mayoría de ustedes no lo hace porque son unos vagabundos y son unos flojos. Por eso es que no entienden el tema de la salvación. Por eso es que quieren basar la salvación en sin santidad nadie verá a Dios y no entienden lo que significa todo esto. Sin embargo, yo voy a dar hoy un corto estudio en Lucas 18, del 9 al 14. Vamos así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. De aquí vamos a sacar varios puntos y lo vamos a analizar uno a uno. El primer punto es, ¿qué es lo que dice Jesús ahí que hacía, a quién iba dirigida esa parábola? Dice que confiar en sí mismos como justos y menospreciar a otros. O sea, esa gente que confía mucho en sí misma y menosprecia a otros, como la gente que se la pasa comentándome que sin santidad nadie verá a Dios, que yo estoy enseñando una herejía, que yo estoy enseñando las cosas mal, que lo que importa es el amor, etcétera, y empiezan a jugar, dicen que no, ¿cómo es eso de que si tú no te guardas, te vas a ir en el arrebatamiento? Este es otro de los salvos siempre salvos, este es otro hermanito perdido que anda predicando una falsa doctrina, este es otro que anda haciendo lo malo, este es un ignorante. Esa gente que está haciendo eso son personas que están confiando en sí mismos como justos y están menospreciando a otros, porque ¿qué? Tengo 20 años en el evangelio, dándome golpes de pecho en una congregación y cantando himnos y ya me creo que soy santo y perfecto, mientras que los que están en el mundo son unos pecadores porque son unos borrachos, adúlteros, y yo soy superior a ellos. Eso es lo que ustedes están pensando en sus corazones, que son superiores a los demás y se la pasan señalando y diciéndole a todo el mundo que se va para el infierno, como hacen la mayoría, no voy a decir todos, pero la mayoría de los cristianos pentecostales evangélicos, que se la pasan señalando a los demás, que hijo del diablo, que te vas al infierno. Esta parábola es para ellos, porque confían en sí mismos como justos y menosprecian a otros. Y no solamente menosprecian a los del mundo, menosprecian a otros cristianos. Y me menosprecian a mí, que estoy trayendo el verdadero evangelio, un evangelio que es poco predicado, porque no lo entienden, porque ustedes son unos vagabundos que no leen la Biblia y por eso no pueden entender mis palabras, porque no leen la Biblia lo suficiente. Vagabundos, hipócritas y falsos, son unos fariseos. El fariseísmo no era algo solamente de la época de Jesús. Hoy en día la mayor parte de los cristianos evangélicos son unos fariseos, unos hipócritas, unos falsos que creen que su santidad vale de algo ante Dios. Y tu santidad, déjame decirte que si tú no has sido salvo cumpliendo las 2 demandas de Marcos 1:15, que son estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje, si tú no has cumplido con esas 2 demandas, que ustedes lo traducen como arrepentidos y creen el evangelio, tu santidad no vale de nada, es basura tu santidad. Tu santidad no le llega ni a los talones a Cristo. No importa que le repartas comida a los pobres, no importa que tú no robes, no importa que tú no mientas, no importa que tú eres un hipócrita y un falso y un pobre miserable al lado de Jesucristo, que te crees la gran cosa y das asco al lado de Cristo. Quizás eres hasta mejor que yo, cumples más los mandamientos que yo, pero al lado de Cristo eres basura. Yo soy basura al lado de Cristo, yo lo acepto, a mí no me da miedo decirlo, yo lo soy. Si yo me comparara mi propia santidad con la de Él, mi santidad no sirve para nada, es menos que basura. Pero por lo menos yo lo reconozco. En cambio tú, hipócrita y falso, que te la pasas señalando a otros, tú, que no aceptas que tú no eres santo, que sino que eres un pecador inmundo, vas a sufrir graves consecuencias cuando estés frente a Dios, porque el primer requisito para ser salvo es estar cambiando la disposición mental, que mal traducido ha sido como arrepentimiento, y no es arrepentimiento, es cambiar la disposición mental. Búscalo en el interlineal griego, en el original, y cambiar la disposición mental es reconocerte como un pecador, lo cual yo hago. Y algunos hermanos hacen, nos reconocemos como pecadores, pero tú, que no te reconoces como pecador, estás perdido, no puedes entrar al cielo, no puedes entrar al cielo. Recuerdo cuando yo me congregaba en una congregación cristiana y el pastor de esa iglesia, o esa congregación, porque no es una iglesia, es una congregación, decía que no somos pecadores, somos santos que pecan. Qué equivocado estaba ese hombre. No es que somos santos que pecan, somos pecadores. Por eso Pablo dijo, pecadores de los cuales yo soy el primero. Atrévete tú a comparar tu carácter de vivir en santidad con el del apóstol Pablo, y no eres nadie. Y él decía que él era el primero de los pecadores. ¿Y tú qué te crees? Que te la pasas señalando a los demás, hipócrita y falso. Pero vamos a analizar.
el segundo punto de este versículo, de esta parábola que dice Jesús, porque lo que hace ese fariseo es que da gracias porque según él no es un ladrón, injusto, adúltero. Y pensar esto, déjame decirte, es no entender lo que significa la caída del hombre en el jardín del Edén. La caída del hombre en el jardín del Edén significa que cuando Adán pecó y le falló a Dios, transfirió ese pecado a toda su descendencia. Y todos nosotros, los seres humanos, somos descendencia de Adán. Por tanto, si tú das gracias porque no eres como los pecadores que tú dices que son pecadores, o sea, te estás haciendo a ti mismo como que tú no eres pecador, tú no has entendido la caída de Adán. Y vamos a Romanos 5, del 12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Escucha esto, todos pecaron, pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El pecado fue transferido a todos los seres humanos, incluso desde Adán, cuando no existía la ley de Moisés. Todos morían. Quiere decir que el pecado estaba en todos. Tú llevas el pecado en tu cuerpo, llevas el pecado en tu ADN, tú no puedes no pecar. Reconoce esto, deja de ser tan bruto de creer que allá tú puedes dominar tu cuerpo al 100% para no pecar. Está bien que lo domines, lo que lo puedas dominar para que peques menos, pero no digas que no puedes pecar, porque si dices eso eres un mentiroso y un falso y un hipócrita. Santiago 2:10 al 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Mira, es tan fácil pecar que hasta con un pensamiento eres capaz de pecar. Y te lo digo más que todo a ti, cristiano evangélico pentecostal, aunque también las demás denominaciones están en lo mismo, pero más que todos los pentecostales son los que más se creen santos. Cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Tú puedes pecar hasta con un mal pensamiento, y si tú cometiste un mal pensamiento en tu mente, es como que hubieras adulterado, como que hubieras robado, como que hubieras violado, como que te hubieras echado con varones, como que hubieras mentido, como que hubieras cometido el peor de los pecados, como que hubieras blasfemado. O sea, con un solo pecado en tu pensamiento que tú cometes, por más mínimo ante tus ojos que sea, ya tú has cometido todos los pecados. Entonces no vengas a decir que si tú te guardas es que te vas a ir en el arrebatamiento, que si tú te guardas es que te vas a ir al cielo. Hipócrita. ¿No entiendes la palabra o niegas esta palabra que acabo yo de decir? Porque no puedes negar la Biblia. No es que vas a agarrar algunos versículos de la Biblia y vas a negar los otros. La Biblia es completa, completa. Y este versículo tiene tanto valor como los demás. Y aquí lo dice, que si rompes la ley en un punto, te has hecho transgresor de toda la ley. Atrévete tú, hipócrita, a decirme que todos los días no pecas, aunque sea con un mal pensamiento, con una mala mirada, con algo. ¿Ah? Atrévete a decirlo, falso. Estoy harto de los falsos como ustedes. Y no porque me estén señalando a mí, porque me llega lo que ustedes piensen, sino porque se están ustedes mismos alejando de la salvación por el orgullo de creer que son perfectos y santos, cuando el único perfecto y santo es Jesús, y ustedes son tan imperfectos como yo y como cualquier ser humano que no sea Jesús, porque el único perfecto es Él. El tercer punto es que comienzan a gloriarse de sus obras de justicia. Esto es lo que hacen en esta parábola. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. ¿Y acaso la salvación es por obras? ¿Qué es lo que dice Efesios 2 del 8 al 9? Que no es por obras para que nadie se gloríe. Primero creen que absteniéndose de pecados van a ir al cielo. Después creen que haciendo obras de justicia van a ir al cielo. Haz las obras de justicia, yo no las critico, las amo. Pero no pienses que porque hagas esas obras de justicia tú vas a ir al cielo, o Dios te debe algo, o Dios va a estar feliz contigo. Porque Cristo fue el que hizo toda la obra de justicia y luego nos sustituyó judicialmente para que nuestras obras de justicia judicialmente, solamente judicialmente, no en la práctica, sean perfectas. Eso quiere decir que si yo antes de morir fui salvo porque cumplí las 2 demandas de Marcos 1:15 y no tuve tiempo de hacer obras de justicia, no importa, porque ya todas las obras de justicia de Cristo están en mi cuenta judicial para entrar al cielo. ¿Y quién va a hacer más obras de justicia que Cristo? Nadie. Cristo que multiplicaba los panes, Cristo que resucitaba muertos, Cristo que sanaba enfermos, Cristo que hacía todas las obras de justicia que tú jamás vas a poder hacer, ni el 1% de lo que Él hacía. Entonces ya yo tengo eso en mi cuenta, no porque yo lo haya hecho, porque en la práctica yo no soy nadie, sino porque Él lo hizo y me sustituyó. Y todas mis obras de injusticia pasaron a Él en la cruz del Calvario. Mateo 7, 21 al 23. Me recuerda mucho a estos que le querían llevar obras de justicia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad.
Fíjate lo que dice aquí el Señor, que no es todo el que le dice Señor, Señor el que entrará al reino, sino el que hace la voluntad de su Padre. Y dice que en aquel día muchos le llegan diciendo que profetizaron en su nombre, echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros. ¿Qué es lo que llegan ellos presentándole a Cristo? Obras. Mira, Señor, lo que hice, mira mis obras de justicia. ¿Y qué es lo que Él les va a decir? Apartados de mí, nunca os conocí. Ustedes han entendido mal esta palabra y la utilizan para acusar a los demás. Ustedes piensan que esta gente que le llegó con obras a Jesús son personas que tienen una doble vida, supuestamente dicen ustedes, que no, que ellos hacían milagros, pero después se acostaban con la mujer de otro. Ellos hacían milagros, pero se robaban los diezmos. Ellos hacían milagros, pero mentían y trataban mal a su familia. No, no es eso, no seas bruto. Lo que pasa aquí es que ellos no es que estaban llevando una doble vida evangélica, sino que ellos estaban haciendo todas esas cosas, pero estaban confiando en esas cosas para ser salvos. Y esas cosas no son lo que te hace salvo. Lo que te hace salvo es cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Marcos 1:15, estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. Esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos. Y para ser salvo tienes que cumplir esas dos demandas. Tenían que llegar diciendo, Señor, creí en tu nombre, creí en tu sangre, creí en tu sacrificio en la cruz y por eso soy salvo. No tenían que llegar diciendo, Señor, hice esto, esto y esto otro, porque lo que llegaron diciendo fue, Señor, soy salvo por las cosas que hice. Por eso les digo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque no son tus obras lo que te salva. ¿Cuándo lo van a terminar de entender? En cambio, el publicano, el otro punto de esta parábola es que el publicano se reconoce como pecador. ¿Qué es lo que dice él? Dios se propició a mi pecador, su actitud era de luto por su propia conducta, de dolor y de pesar, no de ego como la de ustedes. Y esa es la actitud que dice cuando dice estar cambiando la disposición mental. Es una actitud de pesar por la propia condición, por las propias obras, por las propias actitudes. O sea, es reconocerme como la basura que soy moralmente ante Dios. Yo puedo ser muy valioso ante los demás seres humanos. Yo no soy menos que ningún otro ser humano. Pero ante Dios soy menos que basura, soy menos que un gusano. Y esa actitud es la que tenía el publicano y es la que tú deberías tener. No la actitud de sentirse superior a los demás por tu supuesto comportamiento. Hipócrita y falso, fariseo. Vamos a Hechos 17 del 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Así dice en Reina Valera. Y está mal traducido porque en el Internacional Diego dice, el Dios de las cosas ahora está dando mensaje a los hombres, a todos. Todo lugar estar cambiando de disposición mental. Búscalo. Antes de criticarme, búscalo en Internacional griego. Antes de hablar de mí, búscalo. Yo no te estoy mintiendo. ¿Y qué es lo que significa cambiar la disposición mental? ¿Cuál es ese mandamiento? Lo que hizo el publicano, se reconoció como un pecador, como la basura que se quebrantó. Así como el ladrón que murió al lado de Cristo, que dijo, nosotros sí merecemos esto, pero él no, él reconoció que merecía eso porque es un pecador y se reconoció. Él también tuvo la metanoia, el cambio de disposición mental. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, se abundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué es lo que dijo Jesús al final de esta parábola del publicano y el fariseo? Él dijo que el publicano salió justificado. Y ustedes toman esa palabra justificado como algo sencillo, como algo simple. Y no es algo simple, lo acabo de leer. Aquí lo dice claramente en Romanos 5. Dice... Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Tú sabes lo que significa que salió justificado? ¿Sabes lo que significa que por la justicia de Cristo tenemos la justificación de vida? Significa que nosotros no somos justos por nuestras obras, sino que tuvimos que ser justificados por las obras de Cristo, porque Él vivió una vida perfecta en tu lugar y murió en tu lugar y te sustituyó para justificarte. O sea, toda la justicia de Cristo pasa a ti judicialmente, no en la práctica. No en la práctica, tú no puedes llegar en la práctica eso. Tú tienes que intentarlo. Una vez que has sido salvo, vivir en santidad está bien, yo no te critico eso. Pero una vez que has sido salvo, porque si no has sido salvo, vas a vivir en santidad toda tu vida, te vas a morir y te vas a ir al infierno. Vas a vivir en santidad toda tu vida, vas a llegar al arrepentimiento y te vas a quedar aquí en la tierra. Y vas a decir, Señor, ¿por qué me quedé si yo viví en santidad? Porque no has entendido que no es por tu santidad, es por la santidad de Cristo. No has creído el evangelio al 100%. Cambia tu disposición mental y confía en el buen mensaje. Y el buen mensaje es que Cristo murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. No solamente por los del pasado, sino por todos. Eso es lo que tú tienes que creer. Si tú no crees esto, tú no te vas al cielo, tú te vas al infierno. Y no es porque yo te esté condenando, es porque la Biblia ya lo dijo así. La Biblia lo enseña así.
Yo no estoy condenando a nadie aquí, estoy diciendo lo que la Biblia enseña. Es como que un ciego va caminando a un camino recto y en un despeñadero. Y yo tengo la oportunidad de decirle, Señor, Señor, camina por otro lado, no siga por ahí que se va a ir por el despeñadero. Eso es lo que yo estoy haciendo aquí, diciéndote que si tú no cumples con esas dos demandas de Marcos 1.15, si tú no cambias tu disposición mental, o sea, te reconoce como pecador y no crees el evangelio al 100%, Cristo pagó por los pecados pasados, presentes y futuros, tú te vas a ir al infierno. Es como decirle al ciego, quítate de ese despeñadero. Eso es lo que yo estoy haciendo. Yo no condeno a nadie. Dios es el que condena. Pero te digo que yo conozco a Dios y sé lo que Dios manda en la Biblia. Y si tú no cumples con estas dos demandas, Dios te va a condenar. Y yo no quiero que eso te pase. Así sea un fariseo hipócrita que se la pasa acusando a los demás y sintiéndose superior. No quiero que eso te pase. Tuve que hacer este video porque Dios puso esto en mi corazón. Les debo el video de Mateo 24, vamos a hablar sobre ese tema. No soy un experto en temas escatológicos, puedo estar equivocado en la escatología, pero te digo que en este tema de la salvación sí, Dios me ha revelado la verdad y la estoy transmitiendo al mundo. Nos vemos en un próximo video, bendiciones a todos y paz. Muchas gracias.